Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Un plaer ser novament a Connexió Mèxic, l'espai on creuem fronteres per portar-los al més rellevant de l'actualitat des de Mèxic. Avui, com sempre, els tenim un programa ple de temes importants: política, economia i cultura, perquè no podem oblidar que els esdeveniments culturals ens connecten com a societat. Abans de començar, vull agrair enormement als col·laboradors que fan possible aquest programa: Leonardo Alvarado, amb l'actualitat de Mèxic, i a Luis Rius, conversant sobre cultura, a qui, per cert, ja estranyàvem. I, evidentment, no podem deixar d'agrair a tots vosaltres que ens veuen i ens escolten. Sense el seu suport, aquest espai no tindria sentit. Gràcies per ser aquí. Així que comencem amb Connexió Mèxic. Leonardo, benvingut com cada dijous, molts temes d'actualitat sobre la taula. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos a todos, Miriam. Luis, un placer tenerte de regreso por acá. Y Encantado. Bueno, listo para entrarle a los temas. Leo, em sembla que el que passa a Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Sonora, Michoacán, amb el crim organitzat, ha generat que ens hagin oblidat del que està passant a l'estat de Chiapas, on des de fa uns quants anys bona part de l'estat està ocupada pel crim organitzat. Explica'ns el lamentable fet que va passar ahir i de la violència en aquest estat, sisplau. Así es, Miriam. Desafortunadamente seguimos viendo actos de violencia muy severos en ese estado. Hace algunos días acaban de asesinar a un sacerdote que era un líder comunitario y además, perdón, que luchaba por las causas de los pueblos originarios, por defender la tierra, por defender los recursos naturales, y que es otra más de las víctimas de la violencia que hay ahí, en un estado muy complicado porque tiene muchos años, ¿no? Digo, acabamos de cumplir 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Donde dejó muy claramente marcado que había unas diferencias sociales y unas carencias brutales y que tenían que haber sido atendidas en su momento. 30 años después, creo que estamos peor que entonces, ¿no? Un estado donde hay todo tipo de carencias, no solo económicas, sino también de servicios. No hay escuelas, no hay hospitales, son lugares de difícil acceso por la propia sierra que es la que predomina en ese lugar, pero aún así hay un abandono notorio en todos los niveles de gobierno, no se diga en el gobierno estatal. Desde que comenzó el siglo, Chiapas ha sido gobernado por el PRD, por el PRI, por el Partido Verde y ahora por Morena, y parece que no ha cambiado nada. Al contrario, han dejado un hueco de poder enorme y claro, el crimen organizado ha podido empezar a tomar los espacios que el Estado no ha tomado. Y esto tampoco es un asunto absolutamente local, tiene que ver con muchas cosas que hay alrededor, incluyendo todo el tema migratorio, ¿no? Y la política y las exigencias que ha hecho los Estados Unidos sobre el control migratorio de México. Cada vez que los Estados Unidos imponen reglas o una serie de cuestiones al gobierno de México y el gobierno de México tiene que reaccionar a estas reglas, se abren espacios para que el crimen organizado genere nuevos negocios. Originalmente estas tierras pues eran simplemente una tierra de paso para el trasiego de drogas que pasaba por Centroamérica, pero con las políticas migratorias se volvió también ya un gran negocio la trata de personas, ¿no? Y el secuestro de migrantes y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es un problema sencillo. Ahora con la nueva política de seguridad, esperemos que efectivamente se puedan tomar algunas medidas para ir bajando estas condiciones, porque francamente son lamentables. Hay gente ya desplazados por la violencia, hay mexicanos que ya han tenido que emigrar a Guatemala
para poder estar a salvo de los violentos enfrentamientos que hay entre dos grupos criminales que están perfectamente identificados y que sabemos que son los que se disputan un negocio muy grande, que es el negocio, entre otras cosas, del narcotráfico y de trata de personas. Así que esperemos que esta nueva estrategia, donde tiene que haber una fuerte coordinación con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, empiece a dar algún tipo de resultados, pero como se ha dicho antes y que esto lo demuestra una vez más, sí es muy importante atender las causas. Mientras en Chiapas prácticamente es el estado más pobre del país, ¿no? Y mientras no haya ahí las inversiones necesarias en todo tipo, no me refiero exclusivamente a cuestiones privadas, sino del gobierno, para poner hospitales, escuelas, etcétera, ¿no? Va a ser muy difícil retomar el control de esa plaza, ¿no? Pero bueno, pues es una nueva administración, esperemos que les dé resultado esto, porque en verdad, si nosotros vemos este estudio que se hace frecuentemente sobre la percepción de inseguridad alrededor del país, en varias entidades de la República ha ido bajando y notoriamente en Chiapas ha ido subiendo de manera sustancial. Conversem ara sobre què ha passat amb el Genaro García Luna, qui va ser secretari de Seguretat Pública i suposadament va dirigir la lluita contra el narcotràfic a Mèxic durant el govern del Felipe Calderón i a qui se li acusa pels seus vincles amb el narcotràfic per acceptar milions de dòlars en soborns del cartel de Sinaloa. Pues mira, justamente se liga con este tema de Chiapas, porque lo hemos visto en otros estados de la República, en Sinaloa, en Guerrero, en Michoacán, etcétera, que lo que nos deja el juicio a Genaro García Luna, los 38 años que le dieron de sentencia, nos deja un sabor agridulce, porque por un lado pareciera que se está haciendo justicia, pareciera que se está llevando a los criminales a la cárcel, pero también nos habla de esta falta de profundidad y de la genuina voluntad de resolver el asunto, porque Genaro García Luna tenía un historial trágico desde muy temprano en su carrera, ¿no? Incluso tiene carpetas de investigación por haber participado como ente de los que ocultaron los vestigios del asesinato de Luis Donaldo Colosio. O sea, desde entonces ya sabemos que participa en actividades ilícitas, ¿no? Y sin embargo llegó a ser el secretario, el superpolicía del sexenio de Calderón, cuando había ya toda una historia detrás de él que lo señalaba como alguien muy peligroso, ¿no? Y bueno, tienen que ser los Estados Unidos quienes vienen a enjuiciarlo cuando tranquilamente podríamos decir que hay una cierta complicidad ahí. Las agencias norteamericanas premiaron a García Luna como un gran policía durante el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, esto nos dice, oye, la infiltración del crimen organizado en el gobierno de México es importante y ya no hay duda de que el gobierno de Felipe Calderón fue un narcoestado, ¿no? Y que después en el gobierno de Enrique Peña Nieto tampoco se hicieron grandes cambios, ni en la política, ni en la depuración o lucha contra la corrupción, ¿no? Y que lo que estamos viendo en Chiapas, por ejemplo, es una parte, digamos, representativa de lo que puede pasar a nivel nacional, ¿no? Que es este involucramiento de las autoridades con el crimen organizado y que además está apoyado por otros autoridades en México que pues hacen como que no ven, como es en particular el caso del Poder Judicial, que ahora también está en franca lucha con el Ejecutivo por la reforma que se está llevando a cabo y que es indispensable para que todas estas cosas se puedan orquestar de alguna manera y genuinamente se combatan todo este tipo de delitos y todo este tipo de organizaciones, ¿no? Y los Estados Unidos, pues, se quieren lavar las manos con esta sentencia, ¿no?
eh, literalmente secuestraron al Mayo Zambada, ¿no? De México, en un acto de espionaje que llevó a la traición de un grupo a otro y que ahora ha desatado un baño de sangre en Sinaloa. Entonces, otra vez México está experimentando que las decisiones que se toman en Washington o en otros lugares en los Estados Unidos terminan afectando severamente a la sociedad mexicana, porque ellos ponen las ideas y nosotros ponemos los nuestros, como fue el caso, por ejemplo, en el que lideró el proceso Genaro García Luna en la famosa operación aquella de Rápido y Furioso, que también costó cualquier cantidad de vidas y que no tuvo ningún resultado francamente razonable. Ya habíamos visto hace muchos años cuando este gran periodista mexicano Julio Scherer entrevista al Mayo Zambada y el Mayo le dice, mira, pues a mí me pueden atrapar y lo que quieran, pero detrás de mí hay más gente, dejando muy claro, ¿no? Que el ataque estructural a estas cosas requiere de mucha más profundidad. Y ahí sí, el gobierno de los Estados Unidos tiene mucho que decir, porque este complejo militar industrial norteamericano, pues se ha enriquecido vendiendo cantidades increíbles de armas y de pertrechos militares a las bandas mexicanas. Entonces, es un poco juez y parte y por eso digo que esto nos deja un sabor agridulce. Por un lado, qué bueno que vaya a dar a la cárcel, pero por otro lado, pues nos habla, por así decirlo, de este gran teatro que hay en la persecución de estos delitos y que no se les persigue de manera genuina, buscando de verdad el erradicarlos, cosa que es muy difícil y lo sabemos. Per concluir amb aquests temes d'actualitat, com es perfilen les expectatives de la indústria mexicana? Pues ahí sí tenemos mejores noticias, sin duda ninguna, ¿no? Porque hubo una reunión reciente de la presidenta Sheinbaum con varios de los empresarios más notables de Estados Unidos y México en la Ciudad de México, y se habló de hacer fuertes inversiones en los distintos sectores, principalmente el tecnológico, eh, y pocos días después se anunció la la inversión que va a ser uno de los más grandes fabricantes de semiconductores en el mundo, en el estado de Jalisco. Entonces estamos hablando de que se está tratando de armar un corredor tecnológico a lo largo de 6 estados de México para promover la sustitución de importaciones, sobre todo de Asia, en virtud de varias cuestiones, desde luego todo lo que tiene que ver con la geopolítica y los diferentes eh, pues vamos a decir, luchas que ha habido entre Occidente y Asia, ¿no? Y también para facilitar el tema el transporte de mercancías, porque como sabemos, con los conflictos que hay alrededor del mundo, ya no es tan fácil traer las mercancías desde Asia, se ha encarecido mucho y se ha alentado mucho el proceso. En particular, todo este tema climático ha afectado severamente al Canal de Panamá. El Canal de Panamá está pues ni a la mitad de su capacidad, ¿no? Para poder eh, facilitar esta movilidad de mercancías a lo largo de los dos océanos. Hay una gran expectativa por el tren que construye México entre el Océano Pacífico y el Atlántico, que pudiera ser una alternativa, pero hay que recordar que ese tren en sus mejores condiciones y sabiendo que los puertos están acondicionados al nivel que deberían, tendrá una capacidad máxima parecida, perdón, a un 30% de lo que el Canal de Panamá realmente podría entregar. Entonces, habrá un momento cuando el tren esté funcionando a toda su capacidad, que a decir de los especialistas, lo más recomendable es que haya una estrategia conjunta entre Panamá y México para ser un facilitador de ese transporte de mercancías. Pero sin duda, la solución más inmediata y de mejores perspectivas, incluso en el plano ecológico, es que esas capacidades industriales se instalen en México, ¿no? Entonces, pues viene una época donde si la sabemos aprovechar, creo que vamos a tener un despegue muy importante en México. Se requiere de mucho talento, se requiere de integración de cadenas de
de valor, y no solo eso, sino también la gestión de nuevos ecosistemas industriales para poder suplir la demanda que esto implica, ¿no? Así que en ese sentido, buenas noticias, grandes retos, ¿no? Pero bueno, siempre estarán los otros que hay que tenerles más que un ojo de atención, ¿no? Leonardo, gràcies per la teva anàlisi i el teu coneixement sobre aquests temes d'actualitat política, econòmica, social de Mèxic, que jo crec que ofereixen a la nostra audiència una visió profunda i molt ben informada de la situació actual. Continuarem donant seguiment a aquests temes. Gràcies. Con gusto. Fa uns mesos va arribar a les meves mans un regal inesperat d'una excol·laboradora de RAP, Radio Amèrica Barcelona, Mèxic. Es tracta del llibre El vidre a Cervelló. Regal que gratament em va sorprendre, ja que va resultar ser un important testimoni històric de la fabricació de vidre al municipi de Cervelló, lloc amb una rica tradició a Catalunya. Per a la gent que no ho sap, Cervelló és un petit municipi ubicat a la comarca del Baix Llobregat, a la província de Barcelona, Catalunya. Es troba al sud-oest de la ciutat de Barcelona, a uns 20 quilòmetres de la capital, cosa que el converteix en un lloc tranquil però accessible. Està envoltant de muntanyes i de zones naturals formant part del massís del Garraf. El municipi és conegut per la seva història vinculada a la indústria del vidre, a més de tenir un patrimoni arquitectònic i històric significatiu. El llibre El vidre de Cervelló, coordinat i creat per Josep Lliura Rigot i el grup de recerca de Cervelló, és una obra de caràcter històric i patrimonial que analitza la tradició del vidre al municipi de Cervelló, Catalunya. A través d'un enfocament multidisciplinari, el llibre documenta el desenvolupament de la indústria vidriera a la regió, que ha estat un pilar econòmic i cultural des de segles passats. Aquest llibre es converteix en una referència clau per a aquells interessats en la història local i en l'impacte de la indústria del vidre a la formació de la identitat comunitària. Diu a la introducció del llibre: quan Cervelló va arribar al segle XIX, la indústria del vidre esdevindrà el motor de creixement del poble. Van arribar al municipi persones d'arreu de Catalunya i d'Espanya per treballar-hi. Tot i així, al segle XVIII ja s'hi trobaven forns de vidre al Baix Llobregat i en concret a Cervelló. L'any 1989 va tancar la darrera fàbrica de vidre de Cervelló, la Cervellonenca, posant fi a un període en què la majoria de la població podia trobar feina en aquesta activitat. La investigació del grup recopila minuciosament dades històriques, relats orals i materials visuals, com fotografies i plànols que il·lustren la importància de les fàbriques de vidre i les tècniques artesanals utilitzades a Cervelló. El lector es podrà submergir en l'evolució d'aquesta indústria des dels seus orígens fins al declivi en el context de la industrialització moderna. Un dels punts forts del llibre és la seva capacitat per combinar el rigor acadèmic amb un to accessible, cosa que permet que tant especialistes com curiosos de la història local gaudeixin de la seva lectura. A més, el text, em sembla, posa en relleu el paper de la indústria vidriera en la configuració del paisatge urbà i social de Cervelló, atorgant-li una nova perspectiva sobre la relació entre treball, art i comunitat. El vidre a Cervelló no només rescata una tradició, sinó que també reivindica el valor de la memòria col·lectiva i la necessitat de preservar el patrimoni cultural tangible i intangible per a futures generacions. El vidre a Cervelló passarà a formar part de la Biblioteca del Centre Cultural Català de la península de Yucatán, on servirà com a pont entre la història de Catalunya i la nostra comunitat a Mèxic, enriquint el nostre patrimoni i fomentant la difusió de la cultura catalana en aquest país. Gràcies, Andrea Ruiz, per aquest regal. I ara sí, arriba el moment de retrobar-nos amb el nostre estimat Lluís Rius. Hola, Lluís. Explica'ns com ha anat el teu viatge a Espanya, perquè et van convidar a formar part d'un conversatori sobre un tema molt interessant. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Hola Miriam, hola Leonardo. Pues
Encantado de estar de regreso con ustedes. La verdad me complace mucho y participar y escucharlos. Y pues te comento que fue muy grato el viaje a España, invitado por Samuel Diz, que es un gran conocedor de Jesús Baligay y de Rosita Baligay y del exilio español en su conjunto. Es un investigador joven, en verdad muy capacitado, con una información envidiable, y Beatriz, que trabaja con él en la sede de la Residencia de Estudiantes, esta célebre institución que tuvo mucha importancia antes de la Guerra Civil. Ahí, bueno, se fragó y, bueno, tuvo un impacto muy importante la llamada generación de plata, que es la gran generación que le toca la Guerra Civil y y por la cual tienen que salir muchos artistas e intelectuales, entre otras comunidades. Y pues ahí en la residencia de estudiantes y posteriormente en el Museo de Pontevedra, en la maravillosa Galicia, donde tienen una colección muy importante de artistas gallegos exiliados en toda América Latina, pues ahí se reflexionó mucho a propósito de el coleccionismo de arte del exilio español, de arte, de pintura, de escultura, de gráfica del exilio español en España y en América Latina. Entonces, me correspondió hablar del Museo Caluz de la Ciudad de México, que tiene un acervo muy importante, alrededor de 800 obras de exiliados, y un poco hablé también del Ateneo Español, que tiene alrededor de 400 obras, y de todos los temas de conservación y de difusión y de investigación del exilio. Algo muy curioso que me gustaría compartir es que el tema más recurrente en los exilios que se verifican en toda América Latina y también en Francia es el del éxodo y el de los campos de concentración franceses. Vi una cantidad de obra al respecto, en realidad impresionante, y se conecta mucho con esto que comentaba Leonardo, ¿no? Todos los éxodos que estamos viviendo, desde luego en México, en Centroamérica y en todo el mundo, y que hubiéramos podido pensar que serían menos dramáticos que aquellos de la Guerra Civil Española, por ejemplo, o de la Segunda Guerra Mundial, o de, bueno, tantos capítulos terribles de la historia, y no, persisten, y la crueldad y el dramatismo parecen aumentar. Es algo muy, muy preocupante. Y ahí hay luego una línea muy importante de conexión con el exilio español. Eh, Otros temas, desde luego muchos más agradables, tienen que ver con los grandes maestros que emigraron a México en este caso, y también a otros lugares de América, y destaca el caso de Arturo Souto, este gran pintor gallego que en México eh, vino ya con mucha fama. Había expuesto ni más ni menos que la Galería Knolder de Nueva York cuando tenía mucho prestigio. Ya sabemos que después tuvo que cerrar por todo ese problema de las falsificaciones, pero bueno, muchísimo antes de que eso ocurriera, Souto expuso ahí, luego vino a México apoyado por León Felipe, y aquí en México pues fundó, bueno, no solo realizó grandes cuadros, sino que fue un gran maestro en cuyo estudio se fragó lo que llamamos la ruptura en el arte mexicano. Hay muchos rescates en España sobre artistas del exilio. Cada región quiere rescatar a sus artistas y están haciendo una labor prodigiosa. Yo creo que hace todavía una década era mayor el trabajo del exilio en México, pero ahora se invirtieron los papeles, y es más en España que se está dedicando esta atención. Algo ha pasado que se hace a nivel, digamos, general, a nivel de Madrid, pero también a nivel regional con muchísima fuerza. Fue entonces pues muy grato ver cómo también
mucha gente está donando archivos a la residencia de estudiantes, la clasificación impecable que van teniendo y la facilidad con que pueden consultarse los acervos. Ahí fue donde también tuvimos oportunidad de escuchar a Samuel Diz, a este investigador, hablar sobre la Galería Diana, que nosotros somos muy, muy jóvenes, pero tuvo mucha importancia entre los años 60 y 70 en la Ciudad de México, que se llamaba Galería Diana porque estaba enfrente a la Diana Cazadora. Y ahí, que era un espacio muy pequeñito que dirigía Rosita Baligay, la pianista famosa, concertista y compositora, y para tener ese negocio, para tener algún negocio, abrió esa galería y ahí exponían los exiliados españoles. Una gran cantidad de ellos, Gandía, por ejemplo, ahí, Germán Horacio, y ahí se dio a conocer ni más ni menos que Remedios Varo. Llegó tímidamente, llevó sus cuadros surrealistas, 5 de ellos que lograron rescatar estos investigadores, y los expuso, le pidieron más, hizo una exposición más grande, se vendió todo, y ese fue el gran despegue de Remedios Varo. Entonces es muy interesante porque se está estudiando el exilio a partir de nuevos abordajes, por ejemplo, las galerías, y sobre todo a partir ahora también de abordajes de género, mujeres en el arte del exilio español. Y hay 2 investigadoras excelentes, Yolanda Wash de la Universidad de Granada, que ha hecho un trabajo en verdad notable, y Carmen Gaitán, que trabaja este tema también desde hace mucho tiempo, y en verdad es sorprendente la cantidad de mujeres artistas que tuvieron que trabajar en muchas cosas o por este régimen paternalista que padecíamos y padecemos, tuvieron que hacerse un lado y que eran magníficas artistas, que además tenían unas historias, bueno, extraordinarias. Entonces, pues encontrarme con estos temas fue algo maravilloso y celebro mucho pues como renacimiento del exilio en España. Oye, Luis, rápidamente, y hablabas hace un momento justamente de la conservación. ¿Cuáles son, digamos, los principales desafíos que enfrentan los proyectos de conservación de estas obras? Bueno, el tema de la conservación es muy delicado porque mucha obra particular se encuentra en mal estado. Son cuadros ya muy antiguos, no siempre podían utilizar los pintores los mejores materiales, y pues el tema, por ejemplo, de la polilla o de los hongos es algo muy frecuente en colecciones privadas. Esto impide que los museos en un momento dado adquieran esta obra, porque la ven en malas condiciones y sale caro restaurar la obra. Entonces, lo que se ha pensado es un poco con los coleccionistas, pues concientizarlos de tener bien los acervos, aunque sea una inversión, y aunque no lo muestren, porque muchas veces se puede restaurar o consolidar una obra si se presta para una exposición. Tú me la prestas para mi museo y a cambio yo te la entrego en muy buenas condiciones. Cuando esto no se logra, entonces los acervos van perdiendo pues, salud, digámoslo así. Este tema ahorita es muy vigente y cabe tener en cuenta los criterios del Museo Caldus que me parecen muy apropiados. Tiene que haber una conservación preventiva, es decir, cada determinado tiempo ver el estado de salud de la obra, si no está pandeada la tela, si no está trabajando el bastidor, si no hay polilla, etcétera. Esa es la más importante. Y otra de respuesta inmediata, que es ya detectado el problema, actuar inmediatamente. Porque es como en las enfermedades humanas, porque un cuadro enfermo contamina a todos los demás. Entonces puede ser muy serio. Pero ahora son estos 2 criterios los fundamentales, y el que prevalece
es el preventivo en todos los casos. En España se está trabajando muy bien en este Museo de Pontevedra, por ejemplo, ni qué decir en el Reina Sofía, que ya abrió toda una sala del exilio español, ni más ni menos, además obras formidables, y sus criterios de conservación son, vaya, excelsos. Y en México el Museo Calús también con este doble criterio. Pues, Luis, moltíssimes gràcies per transmetre'ns aquesta experiència sobre la teva participació al conversatori. Com sempre, les teves aportacions enriqueixen profundament el nostre programa i, sobretot, ofereixen una perspectiva fonamental sobre el llegat cultural i la importància de preservar aquestes obres d'un capítol tan transcendental d'una part de la història del món que involucra a molt de nosaltres. Ja hi haurà oportunitat d'ampliar aquest tema en un dels nostres programes de Pensar Veus Compartides. Gràcies, Lluís. I ara sí, ens acomiadem, no sense abans agrair a la nostra audiència. Gràcies de nou al Leonardo i al Lluís i ens trobem dijous que ve en Connexió Mèxic.